¿Ya no vas a entrar? Vete, vete. Ven. Te voy a subir acá. Y miren, estos fueron los dulces que estuve comprando el domingo. La verdad es que ya me los acabé. Entre mi esposo y yo ya no los acabamos. Y nomás le he dado como uno a aquel, que de hecho estaban escondidos para que no sepa dónde están. Porque no le vamos a dar, que él vaya a pedir los suyos. Y hasta eso le vamos a quitar la mitad de los dulces que le den. La verdad es que no come tanto dulces. Le gusta así los chocolates, sí come. Paletas, no. Estos, ese rato le di uno y la verdad es que ni sabía ni cómo comérselo. Como que hasta lo puso en su platito. Y esto pues menos sabe cómo se come. Así que yo digo que nos van a hacer falta dulces porque creo que son como 150 niños y pues nomás compramos eso. La verdad es que les dan demasiados dulces aquí. Así que no creo que les vayan a hacer falta mucho. Aparte se les van a llenar de caries los dientes. Así que yo que estos nada más. Y a lo mejor los vamos a estar vaciando aquí. Para como que irselos dando así. De hecho el que va a repartir pues va a ser mi esposo. El que se va a quedar aquí. Yo me voy a ir con él. Y es que a él le encanta andar en el mitote. Le gusta mucho socializar. La verdad es que ve niños y sale corriendo. Así que como que no sabe bien de qué se trata de ir a pedir dulces. Pero él es súper feliz ahí andando en bola. Eso es lo que vamos a hacer, eso es la experiencia que le vamos a dar en cuestión de dulces. Me lo voy a comer yo y mi esposo. y casi más de la mitad los vamos a volver a regalar para que pues alguien más se los coma, porque él sí hay que limitarle un poquito de dulces porque luego se ponen medios intensos. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes from more than tonight. Swear you must have fell from the sky. Bueno, ahí se ve ya más lleno. No quise comprar de esos dulces como chiquitos, como caramelos macizos, porque a mí me dan pavor. Siento que yo de grande me voy a atragantar con uno de esos. Y los niños pequeños pues más. De hecho aquí el año pasado a los niños chiquitos como mi hijo les daban como gelatinas o cosas más para niños, o evitaban darles esos dulces tan pequeños. Así que ahí ponlos eso. Cuidado, te vas a caer. Y estuve comprando estas. La verdad es que compré dulces que a mí me gustan porque sí. Nada más creo que compré puro dulce, no compré nada con chile. Compré los bocadines, las paletas y estos chiclosos que me gustan mucho, que son como de cajeta. Y las cachetadas que vi. No sé si los niños de ahora sepan que es una cachetada o si las sepan hacer. ¿Ya está el dinosaurio? A ver, ¿cómo es el dinosaurio? Polla, echa los dulces. No, ahí déjalos, echa estos, mira. Estos vacíalos ahí. Bueno, deja unos así por si cuando se acabe ya. Ya de último momento mi esposo decidió que fuéramos a comprar otra bolsa de dulces, esta que ya viene como todo mezclado, que vienen bubulubus, cosas con chocolate, para ya darle a los niños. Nos salieron como 2 canastas de estas y la verdad es que volaron en una hora, y eso que les estaba dando como de 3 dulces por niño. Y mi hijo también en ese trayecto de ir por los dulces se quedó medio dormido, así que le dije que ya vámonos. Normalmente lo iban a empezar a dar a las 7:30. Vamos a caminar para que no te duermas. Que te estás durmiendo. No te quisiste dormir todo el día. Vámonos a caminar. Vamos a buscar niños. Corre. I'm wearing your t-shirt. It smells like roses after rain. There was storm. To flirt, but you mess with nerves in my brain when I see you. Being struck by lightning, I'm giddy, I'm nervous, and it's honestly so frightening.
Ya no puedes más. Ay, no, está muy cansado ese dinosaurio. Va derrotado ese dinosaurio. Ya no puede más con su vida. Póngale, pues. Y así acabó nuestra noche y estos fueron los dulces que le estuvieron dando. De hecho nos dieron ponche y hasta nos tocó tamales, así que se la pasó bastante bien. Hoy es un nuevo día y ando ya ahorita haciendo limpieza de pues toda la casa, la parte de arriba, la parte de abajo, pero creo que no les había mostrado que ya hicimos otros cambios acá arriba y es que ya sacamos la cajonera que estaba ahí. Están esas dos sillas, esas sillas son del comedor porque el comedor trae 6 sillas. Esas pues no las queremos sacar porque cuando tenemos invitados pues ya las bajamos porque pues nada más hay 4 en la parte de abajo, así que esas pues las tenemos ahorita así. Ya cambiamos la cajonera, así que de esa forma pues ya nos dio más espacio. Por aquí está el burro de planchar, que ese normalmente anda para acá, para allá. Esto lo andamos moviendo. El baño. Y creo que no les había mostrado. Allá está el otro baño. Necesito lavarlo, por cierto. Pero está ahí la tina de mi hijo, que esa ya también ya la vamos a sacar. Porque ya se está bañando allá con la nueva regadera que puse. Así que igual ya la vamos a sacar. Tenemos un montón de cosas que sacar y no hemos sacado nada. Y creo que este cuarto no se los había mostrado. Y quedó de esta forma. Quedó la caminadora ahí. El otro aparato. Y por ahí otras cosas. Están todavía todos esos cuadros que no hemos colgado. La silla de mi esposo, porque normalmente aquí mete el burro de planchar para tomar luego sus juntas. Esas son otras cosas que tenemos que ir cambiando. Y de este lado pues está el otro cuarto, que por cierto aquí no hemos puesto cortinas. Y pues también las cortinas que están acá siguen pegadas. Así que yo quiero cortinas. Yo quisiera poner cortinas, pero mi esposo está que persianas. Así que es algo difícil ponernos de acuerdo entre lo que quiere uno y lo que quiere el otro. Él dice que persianas, así que hemos estado cotizando persianas. No sé, a mí me gustan como más las cortinas. Igual dejo que pongan las persianas y ya más adelante si tengo dinero pues ya le pongo pues como la cortina pues más como decorativa y abajo pues la persiana. Y este es el otro cuarto y se ve así. Por allá estaba jugando y ya se quedó dormido. Estaba con la ventana abierta. Pero pues aquí tenemos su colchón. Esta también esta cama que armamos porque íbamos a tener visitas. Iban a venir mis papás ahorita a finales de octubre, pero ya no pudieron venir. Están todavía en veremos si vienen ahorita en noviembre. Pero la armamos ya también para porque el colchón ese pues estaba en el piso. Así que la armamos por si tenemos visita, pero creo que esta va a ser una de las camas que pues como que si le hacemos su cuarto pues no va a como caber. Entonces tenemos que ver qué hacemos, pero por lo mientras nos sirve. Luego dormimos aquí, luego dormimos en la otra cama, o luego dormimos cada uno en una cama, así nos las pasamos. Y por aquí pues ya puso mi esposo la cajonera. Creo que este cuarto está mucho más grande porque es una cama matrimonial, la cajonera y la cama individual. Y del otro lado pues solamente es una cama queen y solamente cabe la cajonera. También aquí está el sillón de mi hijo, la lámpara. Y pues igual ahí ya se están despegando las cortinas. Así que esto se ve así. I don't even notice the rain. I'm on fire whenever you call. I can feel the love in my veins. Take me higher. Aprovechando que mi hijo ya se durmió, pues me voy a apurar para acabar de terminar de limpiar la parte de arriba. Y es que voy repartiendo como las actividades por días. Ahorita pues toca toda la parte superior, que es como que la que necesita menos trabajo porque es la que menos ensucia aparentemente. Así que pues normalmente hay que barrer, hay que trapear y pues sobre todo los baños porque son 3 baños.
Así que pues en una ocasión lavo el de la parte de abajo, otro día lavo el que está en el cuarto y otro día pues como pues ya me toca lavar el que está en medio, también como para no saturarme tanto de qué hacer en la semana. Y pues en cuestión de las cortinas, creo que de esto se trata el matrimonio, de a veces dejar que gane el otro para poder ganar en alguna otra decisión. Y así, a veces que él quiere una cosa, entonces pues alguien tiene que ceder, entonces ya sea que él o yo, pero pues cada quien como que se enfoca en lo que más le gusta, entonces ahí lo voy a dejar que le ponga las cortinas o más bien las persianas y ya yo me enfocaré en decidir alguna otra cosa de lo que vayamos cambiando de la casa. Y quisiera saber cómo es igual en su casa, si eres mujer, pues si tu esposo se mete o más bien participa en las decisiones de los cambios del hogar, o es de esos de que dice, pues haz lo que quieras, o si eres hombre, igual tú participas o dejas que tu esposa decida. Ya comencé a empezar a trapear y ahorita estoy trapeando solamente con agua, cloro y un poco de suavizante de ropa. Y ya se me acabó el pinol o el líquido para limpiar vidrios, así que me gusta también ponerle el suavizante y es que deja un olor muy rico. Y viendo aquí el video tengo ya que empezar a pedir los repuestos para ese trapeador, porque ya cuando terminé de limpiar la otra casa pues ya tiré ese repuesto y le coloqué el que traía cuando la compré, la cubeta con el trapeador, que me salió como en 350 pesos. Así que voy a volver a pedir otros repuestos, creo que están como en 50 pesos cada uno ahí en el Shein, igual donde lo compré, porque la verdad es que sí es de bastante ayuda ese trapeador. La verdad no tienes que esforzarte mucho porque pues ya se exprime, así que seca súper bien. Y ya quedó también este baño, ya lo limpié, ya está limpio el espejo, el lavabo, todo eso. Ahí sigo dejando la tina porque no la quiero bajar a que esté haciendo más bulto ahí abajo. Ya el día que la vayamos a bajar, pues ya, o la vayamos a sacar, pues ya la bajo. De todos modos aquí no hace como mucho estorbo, no hemos estado ocupando este baño ya para bañarnos. Lo que sí es que este es como plástico, está súper ya rayado, digo, no es que pueda hacer ya mucho, porque creo que con la fibra se raya, así que pues ya estaba así cuando llegamos. Y también tenemos que cambiar esta tapa porque está rota. Hay muchas cosas que como ya no volvimos a entrar a la casa, pues ya no vimos. Literal la compramos como a ciegas, se podría decir, porque la última vez que habíamos entrado a la casa había sido como 6 meses antes de comprarla. Así que hay muchas cosas que pues no vimos, así que esta hay que comprarla. La verdad pensé que estaban como en 150 pesos, pero no, están como en 300 las más baratas. Así que pues vamos a estar haciendo eso. Y pues también a las puertas les hace falta pintar, porque sí se ven como de otro color, el blanco. De hecho aquí se ve que pintaron la pared y hasta le pintaron un poco aquí a la puerta, así que... Pero bueno, hay muchas cosas que hacer todavía en esta casa, hay que darle todavía mucho amor a esta casa, así que por el momento ya terminé de limpiar toda la parte superior, así que ya me voy a ir a hacer de comer, porque ya son como las 2 de la tarde, así que es hora de comer. Y por ahí andan aún allá abajo jugando con los perros, así que pues vamos a ver y a supervisar qué anda haciendo. Naú, ¿qué haces? Naú, a ver, ¿qué te trajo papá? ¡Wow! ¿Qué te trajo? A ver, ábrelo. ¿Qué te trajo papá? Dulces, más dulces. Se te van a caer los dientes. ¡Órale! A ver, ¿qué más? Ese es para mí. ¿Me lo das? ¿Ese me lo das? ¿Me lo regalas?
Por aquí mi esposo le estuvo trayendo esta bolsita de dulces y le compró esos que son como dinosaurios, pero son como para colgar en el árbol. Y es que es como su premio porque ya tiene como 2 semanas que ya por fin aprendió a ir al baño, así que ya su basílica no la usa para ir al baño, simplemente la usamos ya como un escalón para que él ya vaya directo a la taza. Así que por ese lado ya avanzamos. La verdad es que llevábamos muchos meses y de repente las últimas 2 semanas ya quiso ir así de repente, así que ya ahorita ya está casi dejando el pañal, ya solamente usa pañal por las noches. ¡Wow! Mira, todo eso te trajo papá. Están bien padres los dinosaurios. Y ya por aquí pues yo me puse a hacer un ceviche de pescado. Ya avancé porque lo único que me hacía falta eran la cápsula, así que pues le pedí a mi esposo que me la trajera. Ya llegó, ya le trajo eso a mi hijo y ya me estoy comiendo también sus dulces. La verdad es que ya no quiero tener dulces aquí porque es una tentación y estoy come dulces, así que ya regalé un montón, así que ya no más quedan, todavía queda un montón, pero espero no seguir comiéndomelos. Y por aquí pues estuve haciendo el ceviche de pescado, le puse jitomate, cebolla, pepino, limón. Y pues a mí me gusta, o nosotros nos los comemos con cápsula. Así que le voy a estar colocando eso, que ya era lo único que me hacía falta. Y también estuve haciendo un agua ahí de sandía. Y ahorita ya nada más le voy a poner un poquito de agua. Y azúcar no, porque ya me acordé que no tenía azúcar. Así que va así simple, no importa, porque hemos estado comiendo mucho dulce. Ya solo le estoy colocando el aguacate, que es lo último que le pongo porque pues si no luego se bate mucho. Así que le puse aguacate y también estuve haciendo aquí una sopa de papa con chile poblano. Y le puse igual unos trocitos ahí de queso. Y también tenía otro chile poblano de la semana pasada, así que ese lo estuve rellenando de queso Oaxaca y lo puse en la freidora para que se derritiera. Y estar comiendo todo eso con pues unas tostadas, que fue lo que trajo mi esposo porque también ya se acabaron las tortillas. Así que pues así terminamos este día, o hasta aquí les dejo la grabación de este día. Nosotros ya nos vamos a poner a comer el ceviche, la sopita y el chile. Así que deseo que tengas un muy bonito día y pues nos estamos viendo en la próxima. Bye.